con la presentación de un libro que es producto de un taller impartido a los estudiantes de la especialización en promoción de la lectura por la doctora Laurelisa Vizcaíno. Muchas gracias a todos los que están en este momento. Estamos trabajando en una situación muy extraña. También nuestros estudiantes que salen se encuentran ahorita conectados, pero también están conectados los estudiantes que van a ingresar en este semestre. Entonces, pues sean bienvenidos todos. Nos da mucho gusto poderles ver, aunque sea por este medio. Y agradezco de manera especial a la doctora Laura Elisa, a la maestra Celina, al licenciado Ronnie Vázquez, por supuesto, al maestro Felipe Garrido, que generosamente nos apoyan para dar mayor lucimiento a esta presentación. Y dejo la palabra al coordinador del Centro de Estudios de la Cultura y la Comunicación, el doctor Homero Ávila, quien también generosamente nos apoya ahora en la conducción y en la presentación de los participantes para este evento. Sean bienvenidos todos y adelante, Homero. Bueno, pues muchas gracias por haberme invitado a colaborar en este evento. Me toca entonces a mí dar de alguna manera la bienvenida y la bien despedida a la generación que acaba de egresar en el semestre pasado, que digamos por alguna circunstancia particular, que fue una generación que vivimos a partir de las plataformas virtuales, ¿no? Y esto es digamos, un dato no menor para nosotros que en el Centro de Estudios de la Cultura y la Comunicación estamos, como en cualquier escuela del mundo, como venimos de estas relaciones tan cercanas cara a cara, que hemos tenido que alterar y continuar por este otro medio, ¿no? Bueno, yo voy a hacer la presentación de los presentadores y en su momento iré, digamos, dando algunos datos generales sobre todos ellos. Lo mismo que daré la palabra a los estudiantes que participarán leyendo material que viene contenido en el libro del cuerpo y sus derivados que estamos presentando, ¿no? Como se ha dicho, tenemos es el primer evento del semestre que está iniciando. Creo que es una muy buena manera de iniciar un semestre presentando un trabajo colectivo, un trabajo de los estudiantes acompañados por, digamos, expertos como los que tenemos hoy aquí. Perdón, tengo un perro aquí adentro y no lo puedo sacar. Libertad de expresión, Homero. Libertad de expresión, disculpen. Disculpen. En todo caso, sean virtualmente bienvenidos todos y todas. Agradezco a Olivia Jarvio, la coordinadora de la especialización en promoción de la lectura, esta convocatoria. También quiero felicitar pues a la generación que acaba de egresar, ya que la formación, penosamente digamos, estuvo marcada por el trabajo en plataformas de comunicación virtual, como lo he dicho, porque creo que hubiese sido mucho mejor la experiencia de haber podido encontrarnos todos en el Centro de Estudios de la Cultura y la Comunicación, que sin duda es un espacio acogedor donde el ambiente, digamos, es bastante propicio para el quehacer de construcción del conocimiento de manera colectiva. No fue así, pero creo yo que este libro también nos permite ver que hay estas otras formas de trabajo, de alguna manera nuevas, de carácter virtual, producen también experiencias colectivas que son valiosas. Así es que no todo está perdido con la virtualidad, sino al contrario, es otra forma. Estamos en un momento de adaptación con resultados que yo creo que son valiosos, ¿no? La verdad es que siempre en el Centro de Estudios de la Cultura y la Comunicación es un gusto recibir a estudiantes interesados en la promoción de la lectura. Y siempre, en términos personales, a mí me resulta sorprendente y muy alentador ver los proyectos de intervención de las generaciones que han estado pasando, ¿no? Y me impresionan de manera muy favorable porque llevan el gusto por la lectura, ¿no? Por la articulación de la lectura a la vida cotidiana, de grupos de personas de diferente tipo, en diferente situación de vida, ¿no? En diferente condición social, y esto de alguna manera hace de la lectura una experiencia, yo le llamo amplia, compleja, que vale la pena, digamos, seguir impulsando en el centro, ¿no? Yo creo que en ese sentido el valor de la estimulación lectora es loable y sin duda relevante por los resultados que hemos estado viendo con las generaciones de la especialización, ¿no?
Y yo creo que porque leer es conocer, leer es sentir, pensar, hacer. Encuentro que es muy importante que su quehacer como estudiantes, como promotores, conlleva una importancia para públicos varios, ¿no? A los que les permite, digamos, ampliar su experiencia personal, su experiencia colectiva, ¿no? Que esta promoción lo que hace es empujar a la reflexión, a la imaginación, a la autoidentificación con historias, con personajes, y ojalá al encuentro de alternativas para el desarrollo en sus comunidades, ¿no? Dado que la lectura es una práctica colectiva. Dicho esto, quiero decirles también que la mecánica de hoy va a ser que cada presentador del libro tendrá 15 minutos y una vez acabados estos, daré la palabra a estudiantes que nos van a hacer la lectura de parte del contenido del libro. Y al final voy a pasar el micrófono a la doctora Jarvio para que haga cierre de este evento. Entonces, comenzamos. Gracias de nuevo a todos, a todas, al público que desde luego debe estarnos siguiendo en nuestras redes. Y presentaré en primer lugar a la maestra Celina Márquez, me da mucho gusto recibirla. Ella es periodista cultural y crítica literaria, realizó la licenciatura en Letras Españolas, la maestría en Literatura Mexicana por la Universidad Veracruzana y estudios de doctorado en Historia Contemporánea por el País Vasco. Ha cursado diplomados en Informática y en Competencias de la Lengua Española para el nuevo modelo educativo. Ha colaborado en las revistas La Palabra y el Hombre, Literal, revista de la Facultad de Letras, Línea, Presencia, LIS, Gaceta de la Universidad Veracruzana, Brújula, Cultura de Veracruz, Encuentro de Veracruz, revista Batarro de Almería, España, así como en los periódicos El Sol, Veracruzano, La Crónica, El Istmo en la Cultura, Diario de Jalapa, Punto y Aparte, en el suplemento cultural Sábado, del 1+1, El Sol de México, Novedades y El Financiero. Celina en 1993 ganó una beca para jóvenes creadores, que fue un concurso convocado por el Instituto Veracruzano de la Cultura en la rama de ensayo, realizando una investigación literaria sobre 3 autores contemporáneos, Hernán Lara Zavala, Enrique Serna y Guillermo Samper. En 1996 coordinó el anuario Universidad Veracruzana de ese año. Y en 1998 publicó el libro de entrevistas titulado Laberinto de Voces. Es autora de 2 capítulos de libros que fueron editados por la UNAM. Actualmente es profesora de tiempo completo en la carrera de Publicidad y Relaciones Públicas de la Facultad de Ciencias Administrativas y Sociales de nuestra Universidad Veracruzana, donde imparte las materias de taller de lectura y redacción a través del análisis del mundo contemporáneo, donde ha desarrollado estrategias para acercar a los estudiantes a prácticas de lectura por placer. Bienvenida, Celina, y te escuchamos con atención. Gracias, doctor Homero. Bueno, le agradezco a la doctora Olivia Jarvio su gentil invitación para la presentación de este libro, que me pareció maravilloso. También ver a mi querido Felipe Garrido, pues es siempre grato. Tenía mucho que no nos veíamos y bueno, le agradezco. Y bueno, pues creo que ahora a los estudiantes yo les diría que son prácticamente también unos luchadores, porque ante lo que estamos viviendo todos y ante las declaraciones de los funcionarios, que lamentablemente creo que están en contra de todo proceso de lectura, entonces creo que se convierte esto en una lucha, ¿no? Ya cotidiana, ¿no? El fomentar la lectura. Bueno, yo me voy a permitir leer unas cuestiones sobre la antología de minificción. Algunos autores se refieren al género con el término de microcuento, otros con el de minicuento, minificción, cuento brevísimo o hiperbreve, pero sobre todos ellos observamos el término de microrrelato, el cual fue utilizado por primera vez en 1977 por José Emilio Pacheco para referirse a sus inventarios, que implica en este caso a muy grandes rasgos el arte de contar algo con la máxima brevedad posible. Recordemos el microrrelato más famoso, El dinosaurio, de Augusto Monterroso, formado tan solo por 7 palabras. Como señaló Baltasar Gracián, lo bueno, si breve, 2 veces bueno, y aún lo malo, si breve, pues no tan malo. El microrrelato es como un golpe de box en el box, es como un flash, ¿verdad? Antes las cámaras manejaban un flash
nos impacta, nos ofrece una reflexión contundente o nos contagia de un sentido del humor muy particular. Se cuenta en muy pocas líneas algo que termina en convertirse en trascendental y que de ninguna manera deja indiferente al lector. En este sentido, las minificciones se constituyen en un arte, ya que cada autor de estas miniaturas, porque podríamos hablar que son miniaturas literarias, deben seleccionar perfectamente cada palabra. Si una palabra no funciona, el pequeño texto pues se desmorona, ¿verdad? Se cae. Y no hay manera de que veamos su efectividad, su impacto y su concreción. No hay aquí ningún vocablo que esté forzado, ¿verdad? El microrrelato busca sorprender desde el primer momento. No vemos el desarrollo de ideas extensas o personajes que muestren perspectivas a largo plazo y por lo tanto la primera frase de estos textos formará la base a partir de la cual se va a armar el resto. Estas primeras palabras son vitales, captan de inmediato la atención del lector para que justamente el lector quede atrapado. Las frases siguientes deberán llevar al lector hasta el final, el cual por lo regular será siempre sorpresivo y con una gran fuerza. Hablamos entonces de un vaivén emocional instantáneo porque la sorpresa en este sentido es inmediata. Si el texto es efectivo y atrapa, seguramente vamos a regresar, lo que me ocurrió a mí con este libro muchas veces, vamos a regresar a una segunda, a una tercera y a una cuarta lectura más pausada y visualizando los alcances de esta miniatura. Es como si tomáramos una lupa, ¿verdad? Y se analizara cada parte de lo que el autor, los autores en este caso, nos han querido decir. Todos estos elementos los observamos claramente en Del cuerpo y sus derivados, antología de minificción compilada por Laura Elena Vizcaíno, quien en el prólogo comenta sobre los fructíferos ejercicios realizados dentro del curso taller denominado De la narrativa breve al dinosaurio, la minificción en Hispanoamérica, coordinado por el Instituto de Investigaciones Bibliográficas de la UNAM de manera virtual durante los meses de agosto a septiembre del 2020. Las sesiones realizadas de esta manera permitieron conexiones desde diferentes partes del país y del extranjero. Laura Elena Vizcaíno señala asimismo que en dichas sesiones se realizaron ejercicios de escritura que giraron en torno a un tema, el cuerpo y su dolor, la pandemia o bien sobre ciertas partes del cuerpo como sería el ombligo. Y es de agradecer a la compiladora Vizcaíno su atinada selección luego de revisar 185 minificciones para brindarlos lo más destacado de los 27 integrantes de este taller, de dicho taller. En estos muy sucintos relatos observamos un interesante juego con la tipografía, la página y sus infinitas posibilidades, ya sea rayando la hoja con un sentido preciso o poniendo las letras en color rojo para connotarnos la sangre, ¿verdad? Lo cual es muy interesante. También aparecen los textos en los que se involucran otras obras literarias, estableciendo un diálogo sumamente interesante entre narrativa clásica y una perspectiva contemporánea. Notamos también el interés de los autores por el cuerpo, cabeza, dedos, nariz, ombligo y lo que implican estos órganos en otros matices, enfermedad, dolor, sangre, sufrimiento, hasta llevarnos a la muerte. Finalmente, notamos minificciones en donde está presente la escritura como tema. Se reflexiona sobre ello y atinadamente se cierra el libro con un magnífico texto de David Antonio Colorado, el cual cito: cansado de tanto andar, cierra el libro y descansa en paz. Quisiera terminar con las reflexiones realizadas por el investigador y crítico literario Lauro Zavala, quien se ha dedicado durante muchos años al estudio de la minificción, denominándolo como el género más didáctico, lúdico, irónico y fronterizo de la literatura. Para Zavala, la minificción es el antivirus de la literatura, pues su lectura tiene los siguientes efectos en quienes se aproximan a ella. Dice Zavala:
vacuna a los niños y a otros lectores primerizos para volverse adictos a la literatura. Corrige problemas de lectura de quienes están anclados en un único género, ya sea la novela, el cuento, la poesía, el ensayo, e incluso en una única sección del periódico, ¿verdad? Permite aproximarse a obras monumentales desde la accesibilidad de un fragmento, facilita reconocer la dimensión literaria en diversas formas de narrativa, como sería el cine, las series audiovisuales y la narrativa gráfica. Genera la posibilidad de reconocer de manera didáctica las formas más complejas de la escritura, es decir, el humor, la ironía, la parodia, la alusión, la alegoría. Propicia que un estudiante descubra la vocación de su proyecto de lectura, lo cual es muy interesante. Estimula al lector más sistemático a que oriente su investigación hacia terrenos inexplorados y no necesariamente asociados a la minificción. En síntesis, señala Zavala, la minificción ayuda a resolver problemas de congestionamiento crónico de las costumbres de lectura, agilizando las vías para la crítica y facilitando la libre circulación de convenciones genéricas y de su posible reformulación lúdica en cada relectura. Por estos señalamientos, me parece que es de agradecer y de celebrar la edición de un libro como del cuento y de sus derivados, así como a sus autores y a la compiladora por este magnífico trabajo, por esta selección tan adecuada. Gracias a estas minificciones, sin ninguna duda, se podrá establecer un generoso diálogo y franco también diálogo entre los lectores. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Celina. Damos la palabra a 3 estudiantes que son Rosalín Roldán, Diana Chen y Carlos Zorrilla para que hagan su intervención. Buenos días. Yo voy a compartir pantalla. ¿Sí se ve? Muy bien. Ok, perfecto. Bueno, pues la minificción que voy a leer se titula ¿Cómo leer? Instrucciones para lectores específicos. Y dice, 1. Asegúrese de tener la pupila suficientemente dilatada. 2. Procure que su trompa se encuentre en dirección a la lectura. 3. Si su naricita interfiere, le sugerimos inclinarse aún más hasta que sus bigotes estén rozando el papel. 4. Intente no distraerse con acicaladas, podría ahogarse. Y, muy importante, por favor, por nada del mundo ejerza presión con sus patas sobre la O. Y listo. Ese es mi texto. Gracias. Bueno, suscribiéndome al orden que dijo Homero, mi ficción también necesita que comparta la imagen, por lo que mencionaba Celina, de que son juegos tipográficos. Y permítanme. ¿Ahí se ve? ¿Sí? Sí, muy bien. El mío se llama Lazo Sanguíneo. Desde que tengo memoria, de mi dedo escurre un hilillo de sangre. Con los años, se volverá una hemorragia imparable. Todos mis antepasados han muerto así. Mi abuelo lo disimulaba trabajando como carnicero. Mi madre, pintora. Mi tío, guitarrista de una banda de black metal. Yo soy conocida como la escritora de la tinta roja. Hola, buenos días a todos. Me imagino que puedo continuar yo después de mis compañeras. Bueno, voy a leer este pequeño relato que bueno, se lo dediqué a mi madre. Se llama Sal.
y dice: mi mamá decía que cuando uno se empachaba, lo único que podía ayudar para bajar ese dolor implacable y sin medida era poner un poco de sal en el ombligo y esperar a que algún efecto mágico hiciera pasar la sal adentro por ese pequeño agujero que nos conectó alguna vez con quien nos trajo al mundo. Ahora que mi madre no está y siempre que como demasiado, intento el viejo consejo, pero solo consigo llenarme de sal gran parte del estómago sin ningún éxito. Bien podría decir que todo eso es una farsa, pero para seguir recordando a mi madre, prefiero pensar que su risa al aconsejar era lo que funcionaba de verdad. Muchas gracias. Muchas gracias. Continuamos entonces con Ronnie Vázquez Guevara, director de Plesiosaurio, primera revista de ficción breve peruana, y Mirmidonia, revista andante de microrrelatos. Es presidente del Centro Peruano de Estudios sobre Minificción, bachiller en literatura por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos en Perú. Cursa la maestría en literatura peruana y latinoamericana en la Universidad Mayor de San Marcos. Miembro de Internacional Microcuentista y del Seminario de Estudios sobre Minificción de la Universidad Nacional Autónoma de México. Su línea de investigación es la minificción y demás brevedades literarias. Ha publicado 7 antologías de microrrelatos y actualmente es director de Quarks Ediciones Digitales. Bienvenido, Ronnie. Muchas gracias, Homero. Muchas gracias a todos ustedes por su presencia y participación y específicamente mi agradecimiento especial a la doctora Olivia Jarvio y la doctora Laurelisa Vizcaíno. Siempre que interactúo como editor me siento extraño. Me siento extraño porque es parte del circuito literario donde también uno participan, ¿no? Investigadores, lectores, creadores y editores, por supuesto, ¿no? Y Quartz Ediciones Digitales, pues, coincidió, coincidió con la pandemia, con estos encierros, con las cuarentenas excesivas que tuvimos todos. Entonces, coincidió y poco a poco fue tomando cuerpo hasta que hemos logrado publicar más de 30 libros, tenemos diversas colecciones, entre ellas la colección Deluxe, que está destinada a antologías en reconocimiento de la obra de diversos autores, Máximo Minúsculo, que son antologías de autor, donde también se han publicado en forma digital algunos libros de escritores de microrrelatos, Ciudadano Mínimo, que son libros inéditos de escritores de microrrelatos, la serie Tolstoy dedicada a la micronovela, hemos publicado 2 micronovelas hasta la actualidad, la serie lírica vertiginosa dedicada a la micropoesía, dentro de las cuales hemos considerado también al haiku, la colección Hilos del Titiritero, dedicada a lo que es lo que denominamos el microteatro, y la colección Silencio Kilométrico, destinada a la publicación de libros de aforismo, ¿no? Estas divisiones han tenido, por supuesto, más un interés personal, en cuanto que entendemos que la literatura breve tiene diversas vertientes. Y en ese contexto, la doctora Laurelisa Vizcaíno, con quien hoy día estuve sacando cálculos y cuentas, más o menos nos conocemos aproximadamente 10 años, entonces puedo dar fe de sus investigaciones y de todo su trabajo en torno al microrrelato. Me propuso publicar una antología de un taller de minificción que ella dirigió, y en la cual yo pues, tuve la suerte de ser elegido, ¿no? Para editar esta antología, ¿no? Y encontré primero 2 sorpresas, ¿no? Primero, el gran trabajo que confirma que Laurelisa es una de las mejores investigadoras de minificción en México, y segundo, la grata novedad de encontrar nuevamente jóvenes escritores de microrrelatos en esta antología titulada El cuerpo y sus derivados. Por lo tanto, aquí la suma, las restas y el cálculo ya daban un resultado total. El libro tenía que publicarse. Por supuesto, las demoras en la publicación del libro son totalmente atribuidas a la editorial, pero debido
al contexto actual, pues algunas situaciones de trámites y demás implicaban pues estas demoras, por las cuales, por supuesto, extiendo las disculpas del caso. En principio quiero felicitar no solamente a la doctora Laurelisa Vizcaíno por el trabajo bien desarrollado en su taller, sino también a cada uno de sus estudiantes que han publicado estos excelentes microrelatos con los cuales no solamente me he divertido, sino he podido advertir que el microrrelato en México todavía tiene y va a mantener una larga trayectoria, siempre liderando probablemente la calidad del microrrelato hispanoamericano. Eso sería lo que yo tendría que decir en este momento. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Ronnie. Damos la palabra entonces a las estudiantes Ciania Arrieta y Carolina Rosáez. Hola, buenos días. Gracias por la oportunidad y bueno, les voy a leer mi minificción. El título es Nariz, advertencias y recomendaciones de uso. Primero, verifique que su nariz cuenta con 2 orificios. Segundo, por defecto, una o ambas fosas nasales se cerrarán en momentos inoportunos, a menudo por las noches. Ejerza presión sobre ellas y aguante la respiración algunos segundos para corregirlo. Tercero, si su nariz gotea, coloque una pequeña cubeta debajo. Consuma vitamina C durante los siguientes 5 días. Cuarto, no introduzca polvos recreativos. Quinto, si su nariz chifla, quizá no esté consumiendo suficiente agua. Por favor, tome agua. Sexto, no piense demasiado en su nariz. Podría desconfigurar su respiración mientras escucha el presente manual. Gracias. Buenos días a todas y todos. El texto que yo les voy a leer se llama El nacimiento de un castrato. Dice: al centro del salón se encuentra una tina grande llena de leche tibia en donde reposa el niño. La madre llora en silencio en un rincón, negándose a presenciar la escena. El padre, recargado en la tina, mira sonriente a su hijo y en sus ojos se nota la esperanza de un mejor mañana para él y para su familia. La leche empieza a pintarse de un color rojo, mientras el pequeño, atontado por el opio y el dolor de su cuerpo recién mutilado, se queda dormido con el temor de un futuro incierto. Gracias. Muy bien, entonces damos paso a la intervención de Laurelisa Vizcaíno, quien es doctora en letras por la Universidad Nacional Autónoma de México, es investigadora del Instituto de Investigaciones Bibliográficas de la UNAM y miembro del Sistema Nacional de Investigadores desde 2019. Imparte clases en el Colegio de Bibliotecología de la UNAM. Sus líneas de investigación son Historia editorial del cuento mexicano, Bibliografía mexicana, Teoría de la minificción y temas de metaficción y posmodernidad. Sus estudios han sido publicados en revistas arbitradas y también tiene capítulos de libros colectivos. Sus cuentos breves han sido compilados en más de 30 antologías nacionales y extranjeras. Publicó el libro para niños El barco de los peces pirata, el libro de microrrelatos titulado Cucos y Bien me sabes. Asimismo, compiló la antología Ochenteros, mini antología de la minificción mexicana para Preciosaurio, primera revista de ficción breve peruana. Es tallerista además en ficticia.com. Muchas gracias Homero por la presentación. Estoy muy contenta de estar aquí y que haya sido posible este espacio. Me da gusto ver también caritas conocidas. Ya va a ser un año de cuando dimos este curso, porque me acuerdo que inició el 18 de agosto del 2020. Y bueno, quiero agradecer especialmente a la doctora Olivia Jarvio por su confianza y por hacer también esto posible. Agradezco mucho también las palabras de Celina Márquez, me dio gusto conocerla. Agradezco mucho también que Ronnie desde Perú nos esté acompañando. Y bueno, es un gusto enorme compartir esta mesa virtual con el maestro Felipe Garrido. Aquí tengo
aquí tengo 3 de sus libros que me gustaría imaginar que si esto fuera presencial, podría yo pedirle algún autógrafo. Bueno, simplemente lo que quisiera es contar cómo fue todo este recorrido que nos ha llevado hasta el día de hoy, ¿no? ¿Qué ha sido todo lo que ha pasado de una manera muy breve, nada más como una plática? Bueno, contar que, pues sí, mis estudios, tanto de licenciatura como de posgrado, pues estuvieron dedicados a la minificción, mis tesis estuvieron dedicadas a la minificción, pero después en el 2018 entré al Instituto de Investigaciones Bibliográficas como investigadora, que para términos rápidos y prácticos, este instituto es lo mismo que la Biblioteca Nacional de México, que a su vez pertenece a la UNAM, estamos ahí en la zona cultural de CEU. Y bueno, entrar aquí fue una cuestión que me abrió mucho la mente y la manera de entender tanto la literatura como el libro, porque aquí se estudia mucho al libro en su contexto, en su materialidad, entonces hay temas de bibliología, de bibliografía, etcétera, ¿no? Y al ser la Biblioteca Nacional de México, pues también tiene mucho interés en el fomento a la lectura. Entonces yo metí un proyecto que no prosperó ante CONACYT respecto a fomento a la lectura, y fue cuando conocí el trayecto de la Universidad Veracruzana en cuanto a su especialidad de promoción de la lectura, ¿no? Fue también así cuando tuve la primera comunicación por correo con la doctora Olivia Jarvio, y bueno, este proyecto no prosperó, pero lo que sí prosperó fue la propuesta de este curso taller que presenté ante mi instituto y que me aceptaron, y fueron meses después que entonces volví a contactar a la doctora Olivia Jarvio, y fue entonces yo creo que también cuando las dos nos dimos cuenta que claro, que el fomento a la lectura puede estar muy cercano a la minificción, ¿no? Yo llevaba pues mucho tiempo estudiando el género, pero tampoco lo había visto desde esta manera que tiene que ver con este funcionamiento a favor de la promoción de la lectura. Y bueno, fue entonces que se abrió el curso. Digamos que una parte del grupo pues son ustedes de esta especialidad, pero también quiero saludar a quienes nos están escuchando por fuera y que también pertenecieron a este curso y a esta antología. Y bueno, también este curso, guión taller, tuve la ventaja que me aceptaron en mi instituto, que pudiéramos combinar tanto la parte teórica como la parte práctica, porque muchas veces o se da solamente la teoría y parece que es como algo terrible, entonces si sabes teoría, como si no pudieras escribir ficción, y también lo he visto al revés, que cuando entras a talleres parece que es imposible hablar de teoría, ¿no? Pero aquí me aceptaron poderlo combinar. Y bueno, recuerdo que nuestras sesiones que duraban 3 horas estaban divididas, 1 hora y media que hablábamos de la parte teórica. Vimos entonces, pues sí, los conceptos que también Celina nos ha hecho favor de recordar, ¿no? De qué significa minificción, cuáles son otros términos, cuáles son otras propuestas, otros teóricos. Vimos también pues quiénes son los precursores de la minificción, que Simón Terroso, Torri, Edmundo Valadez, etcétera. Y después entramos también a temas un poco más complejos como la intertextualidad, la mezcla de géneros, la parodia, la ironía, la metaficción. Llegamos también a pensar, que ahorita lo quiero retomar también, cuál es la importancia de las antologías y las revistas a favor de la minificción, y para llegar también a pensar cómo se lleva a cabo la minificción actual. Y bueno, después de un breve receso ya nos enfrentábamos a la hoja en blanco, y entonces ahora sí a la práctica de escritura, ¿no? Aquí quiero hacer un paréntesis para decir que bueno, había en este grupo, podían ser de la especialidad en la promoción de la lectura, pero también había estudiantes de otras carreras que quizás ni siquiera tenían que ver con letras ni con las humanidades, ¿no? Entonces yo tenía esa exigencia pues de estar pensando cómo combinar y que fuera también la parte teórica, pero también una cuestión amena, ¿no? Sin que fuera pesado.
Y bueno, respecto a la práctica del taller, recuerdo que nuestra primera sesión, pues dijimos, bueno, vamos a hablar sobre la pandemia, ¿no? Algo que nos compete a todos. De hecho, en la antología hay 2 textos que hablan sobre este tema del COVID. Y recuerdo que a partir de ahí, pues, digamos que de la pandemia derivó entonces al asunto y al tema del cuerpo y su dolor. No exactamente de la enfermedad. El tema del cuerpo me parece que es algo que puede ser muy evidente, muy tangible, pero el tema del dolor es mucho más sutil y mucho más subjetivo, entonces no siempre va a ser tan evidente, y bueno, por eso es que se tituló la antología del cuerpo y sus derivados. Y bueno, precisamente la segunda sesión, entonces el tema a desarrollar era la cabeza y su dolor, porque los dolores de cabeza pues son muy comunes. Después también sobre los ojos u otras partes del cuerpo, pero como mencioné que también estaba la cuestión teórica, entonces a veces también les pedía, bueno, textos intertextuales que hagan relación con otras obras literarias, pero que no dejen de lado el cuerpo y también su dolor, ¿no? También por eso, bueno, como ya nos han hecho favor de leer, ya se puede ver que también está el asunto de la mezcla de géneros, ¿no? Los instructivos. Ya aquí ya nos compartieron 3 microrelatos que son precisamente así como un instructivo, pero que no sueltan también las partes del cuerpo, ¿no? Y cuando llegamos al tema del ombligo fue muy interesante porque recuerdo que al finalizar me dijeron que les había costado trabajo eso del ombligo, porque ese sí que era un tema muy específico, ¿no? Una cosa es decir, bueno, habla del cuerpo, pero el ombligo es algo más preciso. Pero a mí me gustó mucho ver ya al final los resultados y aunque les costó trabajo, fueron textos muy divertidos, tanto que hasta pienso que sería muy buena idea hacer un libro sobre el ombligo específicamente, ¿no? Ahí ya es una precisión más en cuanto a los temas. Bueno, también estuvo el tema del lector, por eso también la minificción que nos hizo favor de leer Celina, que es la que cierra esta antología, precisamente apela al hecho de leer. Y bueno, al final también me interesaba que cada quien diera su definición de minificción. Esto ya no se ve en la antología, pero pues sí es importante que al entrar a un género que todavía está tan vivo, que todavía no está tan asentado, incluso su nombre, pues que cada quien tuviera su propia propuesta. Bueno, aquí quisiera recalcar la importancia desde mi punto de vista, que es el dar un tema para escribir sobre todo textos muy breves. Esto lo veo justo en el taller virtual de Ficticia, que ya tiene 20 años, que cualquiera puede acceder a él desde la página de Ficticia. Y ahí, por ejemplo, cada mes se propone un tema y me doy cuenta cómo ese tema es un disparador de ideas, ¿no? Sí, creo que sí es bien importante cuando se ajusta exactamente un tema, para poder disparar la imaginación, ¿no? No creo que los temas hagan que se constriña la situación, sino al contrario, puede expandir nuestra imaginación, ¿no? Y bueno, además en este caso, como nuestra idea era hacer una antología con 27 voces diferentes, pues desde mi perspectiva era necesario que hubiera un eje rector, que en este caso fue el cuerpo. Y bueno, finalmente me di a la tarea de revisar todas las minificciones de todos, como 180 y tantas, para elegir 27, es decir, una de cada uno. Y bueno, ahí ya no me fijaba en la cuestión temática, porque eso ya estaba bien asentado, sino que más bien me fijé en que fueran textos que brillaran además por sí mismos. Entonces quizás hubo para quien su mejor texto fue el tema de los ojos, pero hubo también para quienes sus mejores textos fueron los intertextuales, ¿no? Que hacen relación a otras obras. Por ejemplo, hay una minificción que habla sobre la metamorfosis de Kafka. Creo que ahí es bien interesante en esa pequeña novela de Kafka pensar cómo el cuerpo está representado, ¿no? Una persona que amanece siendo un insecto. Y ahí la temática del cuerpo es muy interesante y bueno, pues ahí tenemos un ejemplo en nuestra antología. Y bueno, también quisiera recalcar la importancia
de las antologías para la minificción, ¿no? Para empezar, una antología viene de la palabra, de la etimología de seleccionar flores selectas, un florilegio, ¿no? Entonces tiene que ser lo más representativo, por eso dije que yo busqué lo que brillara más de cada uno, y tiene que ser lo más representativo, ¿no? Hay antologías que se dividen quizás por años, quizás por regiones, por países, y en este caso pues fue el tema del cuerpo, pero pues tienen que ser textos que se sostengan por sí mismos, pero que a su vez puedan, en todo caso, dialogar con los otros textos que les rodean, ¿no? Creo que cuando se trata de textos muy breves, es común encontrarlos en publicaciones misceláneas, es decir, en revistas o en antologías, porque es ahí donde conviene su publicación. Pero si nos ponemos a pensar, cada uno de estos textos son una obra en sí misma, ¿no? Entonces, por eso son 27 autores y por eso son 27 obras en sí mismas. Pero lo que yo también quería es que pudieran dialogar entre sí. Y entonces el acomodo que le di en la antología fue como una concatenación de temas, ¿no? Que si hay un texto que habla sobre las manos y la muerte, entonces el siguiente va a hablar de la muerte y la sangre, y el siguiente de la sangre y los ojos, y así, ¿no? Que fuera como un hilo, pensando también que nuestros lectores pues iban a ser quienes no estuvieron en el taller, y de todas formas pues cada texto se tiene que sostener, ¿no? Y bueno, por último, en este recorrido pues entra el editor Ronnie Vázquez, que como él ya dijo, tenemos tiempo de conocernos, creo que son más de 10 años, porque fue en el 2008 cuando yo tenía 24 y él tenía creo que 22, que coincidimos en nuestro primer Congreso Internacional de Minificción en Argentina. Éramos tan jóvenes que creo que ni siquiera nos atrevimos a dar una ponencia, sino que más bien íbamos a escuchar a los grandes. Y por suerte hemos podido coincidir en otros congresos, a veces en su país, a veces acá en México o de nuevo en Argentina. Y bueno, sí puedo decir que Ronnie Vázquez es de las personas más apasionadas que conozco por el género, porque él, siendo abogado, se dedica mucho, mucho a la minificción, la escribe, la estudia y además la edita, ¿no? Y bueno, en el 2017, como mencionó Homero, tuve la oportunidad de hacer una antología, en esta ocasión sobre autores de mi década, es decir, de los 80s mexicanos, que se publicó en la revista que él creó y que coordina, que es Plesiosaurio, que también es de descarga gratuita, al igual que esta antología. Y entonces, bueno, por eso me acerqué a él, confiando en su nuevo proyecto editorial, que es Quarks, que también los invito a que visiten la página para que puedan ver otras antologías que también se descargan de manera gratuita, y que bueno, como él también lo mencionó, es algo yo creo que de las cosas buenas que salen a partir de la pandemia, ¿no? Estas formas de trabajo. Y bueno, agradezco que haya confiado en mí, que haya confiado en los 27 autores, que a su vez ellos también confiaron en mí, ¿no? Y recuerdo que en la última clase les pregunté que qué harían a continuación con la minificción, y me respondieron, me empezaron a contar cuáles serían sus proyectos con la promoción de la lectura, y es decir, cómo van a promocionar la lectura a partir de la minificción. Y wow, me impresionó muchísimo todo lo que se podía hacer, ¿no? Me di cuenta justo que a veces yo en mi caso estaba muy metida que en cuestiones teóricas, que en cuestiones de análisis de textos, de autores, pero me faltaba ver esa parte, yo creo que mucho más social, y algo que sí, claro, que tiene los textos breves y la minificción, ¿no? Y bueno, ayer que estaba releyendo la antología, la verdad la disfruté muchísimo, ya fue con una mirada que no fue con angustia de, ay, tiene que quedar bien, que no vayan errores, etcétera. Entonces disfruté mucho la lectura, realmente me di cuenta que es muy amena, es muy divertida, y que sí hay textos que están golpeando al lector, ¿no? Que, como mencionó Celinas, que necesitan que una relectura,
y que generan, desde mi perspectiva, epifanías en el lector. Entonces fue muy grato para mí esa relectura, así que los invito a quienes no la conocen, que pues también la conozcan y bueno, eso es todo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Laura. Le damos la voz a Stephanie Celis y a Astrid Hernández. Bueno, hola a todos. Es agradable verlos de nuevo, aunque sea así. Bueno, mi texto se llama La habitación acolchada. Los golpes eran cada vez más fuertes. Un grito vacío llenaba el espacio. Al mirarle, lo único que decía entre lamentos era, cállense. Gracias. Hola, muchas gracias a todas y a todos por estar aquí. Mi texto se titula Bailarines. Había una vez un país donde hubo un brote de locura repentino. Infantes, adultos y ancianos que se vieron afectados aseguraban sentirse minusválidos. El resto de la población, incrédula, los veía deprimidos, incapaces de comunicarse apropiadamente, pero con todas las partes del cuerpo en su lugar. Un día llegó una mujer extraña. Reunió a los minusválidos imaginarios y les enseñó un nuevo lenguaje, el de las prótesis invisibles. Las personas aprendieron a alargar por sí mismas las extremidades que creían ausentes y las nombraron movimientos. Habían aprendido a bailar. Gracias. Ay, amigas, qué cringe, la verdad. Muchas gracias. Presento enseguida al maestro Felipe Garrido, quien es escritor con una gran trayectoria en la formación de lectores. Es egresado de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y catedrático del Centro de Enseñanza para Extranjeros de la propia UNAM desde 1973. Se ha desempeñado como gerente de producción de la colección CEP 70 del Fondo de Cultura Económica. Ha sido titular de la Dirección de Literatura del Instituto Nacional de Bellas Artes, director de la Unidad de Publicaciones Educativas de la Secretaría de Educación Pública y ha estado a cargo del programa Rincón de Lectura, que tuvo como una repercusión muy importante en la promoción de la lectura en nuestro país. Fue director de literatura en la Coordinación de Difusión Cultural de la UNAM, titular de la Dirección General de Publicaciones del CONACULTA, presidente del Consejo de Administración del Comité Ejecutivo Regional del Libro para América Latina y el Caribe. Autor de más de 70 libros, más de 30 artículos, autor de antologías y adaptaciones de obras literarias para niños y adolescentes. Ha impartido conferencias en casi todo el país, en países como Brasil, Canadá, Colombia, Costa Rica, Cuba, España y Estados Unidos. Ha recibido muchos reconocimientos y distinciones, entre las que destacan el Premio Javier Villaurrutia por su libro de cuentos Conjuros, Premio Jalisco de las Letras, Premio Nacional de Ciencias y Artes en el rubro de Lingüística y Literatura. Fundadores del Programa Universitario de Formación de Lectores en la Universidad Veracruzana y es profesor de la especialización en promoción de la lectura. Actualmente es miembro de número de la Academia Mexicana de la Lengua. Maestro. Muchas gracias en primer lugar por haberme invitado a esta fiesta, porque eso, gracias a la maestra Olivia, que me cursó esa invitación y me ha permitido conocer el proyecto de todos ustedes, lo que han hecho juntos, y me parece admirable. Yo creo que los talleres de literatura deberían terminar siempre en la publicación de lo que se hizo durante el taller. Ese es el fin lógico, aunque muchísimos talleres se hacen sin un cierre, se hacen abiertos. Cuando se acaba el tiempo del taller, pues se acabó el taller y ya. Pero que un taller culmine en una recopilación de los trabajos que se han estado produciendo a lo largo de las clases, me parece fantástico. Y en el caso de este
libro, porque entonces ya uno puede empezar a dejar de hablar del taller y empezar a hablar del libro, porque el libro tiene su vida propia, el libro va a circular por quién sabe cuántos caminos que no podemos imaginar. Ahora estamos apenas viendo cómo se pone en marcha. En los últimos años yo he puesto mucho empeño en dejar de hablar de promoción de la lectura, porque me parece que la palabra promoción le queda muy bien a un producto. La lectura creo que no es un producto exactamente, y he preferido usar cada vez más el de formación de lectores. Creo que lo que hace un taller de escritura, como el que ustedes llevaron con la maestra Laurelisa, es parte de su formación como lectores. Es una formación que no termina nunca. Cada quien se muere a la hora que le toca sin lo haber terminado. Lo que dice el verso de Machado, que popularizó tanto Serrat, se hace camino al andar. Y uno sin darse cuenta va acumulando cosas, va acumulando obra. Yo creo que los textos breves son el género más antiguo de literatura que conocemos. En algunos casos, por el tiempo ha colaborado quitando, deshaciendo, desbaratando una gran parte de la obra, y lo que nos quedan son fragmentos mínimos. Y estoy pensando en las tablillas de barro en Sumeria, estoy pensando en los presocráticos, estoy pensando en los Vedas en la India, estoy pensando en los Huehuetlactoli, entre los nahuas. Estos géneros en parte didácticos, en parte moralizantes, pero también llenos de destellos de la imaginación y llenos de... estoy ahora pensando en el libro más antiguo que conocemos, la epopeya de Gilgamesh. La epopeya de Gilgamesh podemos seguirla leyendo, y en sus, iba a decir sus páginas, bueno, sí sus páginas, porque ahora la vamos a encontrar bajo la forma de un libro como cualquiera. Hay estos impulsos que llevan a concentrar lo que queremos decir, concentrar una historia, concentrar un pensamiento, concentrar una orden. Porque los géneros breves son ejercicios de concentramiento, ejercicios de eliminación de todo lo superfluo para quedarse con lo esencial. Yo tengo un texto teórico, digamos, sobre los géneros breves que se llama La estética del relámpago. Y voy a hacerlo llegar a Olivia. Es un texto que se ha publicado 2 o 3 veces, pero porque tal vez sea útil conocerlo entre los miembros de este taller, si estamos de acuerdo con Laurelisa. ¿Sí? ¿Te gusta la idea? Ronnie también. Entonces, lo llamo la estética del relámpago porque creo que en los géneros breves lo que se busca es deslumbrar al lector. Se busca deslumbrarlo como nos puede enceguecer por unos minutos, por unos instantes, un relámpago. Y por eso los finales sorpresivos, que son tan bien recibidos en estos géneros, casi son una condición. Puede haber textos que lo eviten, pero casi se puede poner como una condición de los textos, de los géneros breves, ese deslumbramiento final. Laurelisa habló del deslumbramiento inicial también. Esa frase con la que abrimos una historia y que puede desde el principio sorprender al lector. Don Edmundo Valadez, que publicó durante muchos años su celebérrima revista, El Cuento, y que se pasaba la vida buscando cuentistas nuevos y cuentos nuevos,
entraba a las librerías y era él abría un libro de cuentos y leía la primera línea. Y si esa primera línea lo enganchaba, seguía leyendo. Si esa primera línea no lo enganchaba, don Edmundo cerraba el libro, lo hacía a un lado y buscaba algún otro nuevo. Lo que sobran son libros, en ese sentido, es decir, para que don Edmundo escogiera los que iba a incluir en su revista del cuento. La oferta era inmensa, de manera que él, con la primera línea, y eso, cuando en los talleres que yo he impartido, lo recuerdo siempre. Lo recuerdo, les recuerdo a la gente con la que trabajo que si los van a leer, es si consiguen sorprenderlos, si consiguen despertar su curiosidad, si consiguen crear en ellos la voluntad de seguir avanzando en la lectura para ver a dónde los van a llevar. Uno no le puede decir a un lector, no, tú léelo bien, mira, en la página 17 se pone muy bueno, no, porque nadie tiene por qué leer 16 páginas muy malas para llegar a una página buena. Bueno, el autor debe eliminar esas 16 páginas iniciales y comenzar su historia en donde la cosa se pone buena. Algo que cuesta trabajo, porque cuando empezamos a escribir nos enamoramos de cada una de las palabras que vamos poniendo en el texto, pero hay que madurar y hay que reconocer, hay que aprender a leernos como si no lo hubiéramos escrito nosotros, como si ese texto que tenemos enfrente lo hubiera escrito alguien más. Y desde esa visión ajena, entonces, ¿qué nos lleva a leer? ¿Por qué avanzamos en la lectura de un texto? Necesitamos una especie como de señuelo, la promesa de llegar a algo maravilloso, algo que nos va a deslumbrar. Si los escritores son capaces de crear esa impresión, los lectores van a seguir adelante con la lectura. Si no son capaces de hacerlo, pues probablemente los lectores tampoco sean capaces de leerlos. Entonces, eso del arranque es muy importante, el final tiene que ser deslumbrante. ¿Y en medio qué ponemos? ¿De dónde salen las historias? A mí me gusta mucho más la literatura en donde hay una historia que la literatura donde, desde mi punto de vista, se abusa del ingenio. Es decir, de bordar en el vacío, de hacer juegos de palabras. Hay dos greguerías de Ramón Gómez de la Serna, yo creo que todos lo conocemos aquí. Una de ellas, por ejemplo, dice los ojos mudos de las estatuas. Y uno piensa inmediatamente, claro, en unas estatuas griegas, por ejemplo, como los ojos aparecen vacíos. Está muy bien, es un texto, puede despertar en nosotros impulsos. Y otra greguería distinta dice que la sirvienta enceraba con mucho cuidado el piso a ver si resbalaba la patrona. Esa sirvienta que encera con cera de más para que la patrona se caiga ahí, nos está contando toda una historia, nos está contando una historia de relaciones difíciles entre la patrona y la sirvienta. Y nos está contando de esos rencores que una persona puede guardar durante años y el día que puede se le da un empujón a la otra para que caiga rodando por la escalera, ¿verdad? O encera lo suficiente para que la patrona resbale y se rompa la cabeza. Con poquísimas palabras y mostrándonos nada más la superficie, Gómez de la Serna ahí nos hace recordar otras historias que conocemos, otras novelas, otras obras de teatro, donde esa tensión que se crea entre el jefe y el subordinado, la patrona y la sirvienta,
dan lugar, y todo eso está contenido en esas poquísimas palabras de Gómez de la Serna. Enceraba con mucho cuidado a ver si resbalaba la patrona. Y ahí ya las historias las empezamos a hacer nosotros, a partir de lo que cada quien sepa, de lo que cada quien conozca, de la experiencia que cada quien haya tenido. Quizás uno ha tenido alguna vez un sirviente con el que llevaba esa clase de relación, o uno fue el sirviente, uno tuvo un director al que le hubiera encantado echarlo a rodar por la escalera, aunque se haya aguantado las ganas. Y ese es otro de las cosas que me interesa dejar muy en claro para quienes se acercan a la literatura. Las historias no se inventan. Ningún escritor que valga la pena inventa sus historias. Las historias se encuentran. Las historias se encuentran y el primer lugar donde hay que meterse a buscarlas es la experiencia, la vida del propio escritor, de la propia escritora. Toda la literatura es autobiográfica. Toda la literatura surge de la experiencia que la gente que ha escrito tiene de la vida. Claro, la experiencia es inmensa. Es lo que vive uno mismo, es lo que uno ve que sucede a su alrededor, en la familia, en la escuela, en el trabajo, en la calle. Es la experiencia que uno absorbe de otros lados a través de la lectura. Nuestros principales maestros son otros escritores. Todos aprendemos a escribir leyendo. Y todas las demás formas de narrar historias, el cine, el teatro, la televisión, todo ahí, pero ahí es donde vamos a encontrar las historias. No las vamos a encontrar contemplando la hoja en blanco. Las hojas en blanco son implacables, se quedan en blanco. Si nosotros buscamos en nuestra experiencia esos momentos, esos personajes, esas anécdotas capaces de despertar primero que nada nuestra propia imaginación para poderlas convertir en una historia que si tenemos empeño, tal vez consigamos poner de manera tal que intrigue a nuestros lectores, que los enganche, que los haga seguirla hasta llegar a su fin. En los textos que en los textos que están en este libro, muchas veces sucede eso. Es decir, parece que son muy poquitas palabras, sí son pocas palabras, pero el fondo de esas pocas palabras puede ser inmenso. Puede ser... Stevenson, un escritor formidable, cuenta en alguno de sus textos de memorias cómo él soñó la isla del tesoro frente a un mapa que había dibujado para un chamaquito, para un niño que no sé si era su pariente, si era su amigo, si por qué estaba ahí, pero el caso es que él dibujó el mapa de la isla platicando con este niño y ahí nació la isla del tesoro. A partir de ese mapa, Stevenson fue concibiendo esa maravillosa historia. Si alguien piensa que la isla del tesoro es para niños, pues conviértase en niño por unos ratos, por unas cuantas horas, y entre a volver a leer. Quizás ya la leyeron todos, ya la vieron en el cine, ya. Vale la pena regresar a leer la isla del tesoro. Como vale la pena regresar a leer muchísimos autores. Yo digo que un libro, un cuento, una novela que no vale la pena leer por segunda vez, no valió tampoco la pena leerlo por primera. Uno tendría que haberse dado a tiempo cuenta de que era mejor cerrar el libro y abrir el que sigue, como lo hacía el Mundo Valadez. Yo espero que todos ustedes, lo que ya hicieron, pues ya está hecho, está ahí, qué bueno. Hay que darle difusión, hay que regresar a veces a verlo,
pero hay que pensar en lo que sigue. ¿Qué es lo siguiente que van a escribir? Y ya veo que ya lo comenzaron a hacer, que ya es un ejercicio en el que ya están puestos, y lo cual me llena de gusto, me llena de alegría. Y busquen en su vida las historias que les interese contar, las situaciones, los personajes que les interese descubrir. Ahí hay un momento en el que cuesta trabajo, porque explorándonos, llegamos a veces a zonas de las que no estamos orgullosos, zonas que quizás nos avergüenzan, que quizás nos lastiman, porque ahí va incluido todo lo que hemos hecho de mal, o lo que hemos hecho mal en la vida. Hay que explorar esas regiones también y hay que atreverse a contar. Hay que atreverse a decir lo que hemos vivido. Hay una novela de Gonzalo Celorio que está en este momento circulando, se llama Los Blasfemos. Gonzalo es autor de un buen número, 7, 8, 9 novelas, yo diría de primera. A mí hay 2 que me gustan mucho, 3 lindas cubanas y El metal y la escoria. Los Blasfemos le costó mucho trabajo porque es la historia de cómo uno de sus hermanos fue violado en la escuela por un maestro. Entonces, Gonzalo, hemos platicado sobre lo que él hace. Él es el director de la Academia Mexicana en este momento. Gonzalo nos ha contado, pláticas de amigos, el trabajo que le costó en algunos momentos contar lo que había sucedido con su hermano. Ni modo, ustedes han escogido acercarse a la literatura, acercarse a la escritura. No se queden a medias, no se queden en la orilla, láncense. Tampoco se trata de estar buscando las cosas más aberrantes que pueda haber en nuestra vida para contarlas, aunque hay escritores que parece que están dedicados a eso. Simplemente la experiencia, el asomarnos a los lectores, nos muestra que las historias están dentro de nosotros mismos y que hay que irlas a buscar ahí, hay que sacarlas, hay que ponerlas al alcance del público, hay que atrevernos a decir lo que debemos decir, hay que atrevernos a quitar de lo que escribimos la mitad, no importa. La historia de García Márquez que dice: los escritores son a veces mentirosos, son mentirosos profesionales, viven de decir mentiras, sus obras son entelequias, pero a veces en eso que parece falso se esconden grandes verdades. Y García Márquez dijo muchas veces, seguramente también lo dejó escrito, que el primer borrador, no el primer borrador, la primera versión terminada de 100 años de soledad tenía 600 páginas. Y que entonces él se puso a eliminar todo lo que podía sobrar. Hemingway decía que se escribe un poco con el lápiz, pero la mayor parte del tiempo con la goma. Esa parte de quitar de lo que ya escribimos lo que le sobra es la que finalmente deja hecha la figura que estamos buscando. Así como un escultor, se dice que lo que hace un escultor es quitar el mármol que sobra alrededor de la imagen que él vio ahí desde la primera vez que estuvo frente a ese pedazo de piedra. Yo felicito de corazón a Laurelisa Vizcaíno, a Ronnie Vázquez, a Olivia Jarvio, por supuesto. Celina, me da el mismo enorme gusto verte porque hacía mucho rato que no nos veíamos.
Me da mucho gusto conocer a Ronnie, a Laura, que se coló así, sin hacer ruido, como acostumbra ella, Homero, muchas gracias. Y bueno, tendría que irlos mencionando a todos. Por supuesto, a Mario Miguel, que fue una de las... esa es una historia que hay que contar algún día, no la voy a contar ahorita. Mi llegada a la Universidad de Veracruzana. Ahí aparece Mario Miguel en un papel muy importante. Yo no sé si me pasé, no sé si no, pero yo creo que con lo que he dicho es suficiente. Me siento muy contento de celebrar la aparición de este libro junto con todos ustedes. Y una cosa, hace unos 40 años más o menos, yo le ayudé a Gutiérrez Tibón. Gutiérrez Tibón fue un sabio italiano, era dueño de la patente de las máquinas Olivetti, que era un hombre muy adinerado, pero vivía en Cuernavaca, en una calle a la que le pusieron su nombre mucho antes de que muriera. Y Gutiérrez Tibón escribió un libro que se llama El ombligo como centro erótico. Debe haberlo publicado el Fondo de Cultura en su colección popular, o no, o CEP 70s, debe estar en CEP 70s, en la primera serie de CEP 70s, porque yo era el gerente de producción de esa colección y por eso conocí a Gutiérrez. Y Gutiérrez me invitó a que le ayudara. Entonces lo que yo tenía que hacer era, cuando veía a alguna muchacha, bien, más o menos, le pedía que me dejara ver su ombligo, y le explicaba que era para hacer que era un trabajo de antropología y que estaba yo ayudando a Gutiérrez Tibón y que por favor, levántate la blusa tantito, déjame ver tu ombligo nada más, porque hay una gran variedad de formas de ombligo. Hay ombligos en forma de ojo de gato, son verticales. Hay ombligos de varios estilos, y el ombligo clásico, el ombligo es el que nos muestran los tortellini. Se dice que los tortellini están hechos sobre el ombligo de Venus, que es la forma y el tamaño del ombligo de Venus. Por lo visto tenía un ombligo de buen tamaño, la diosa. Es un libro interesante, y ya que ustedes están especialmente interesados en el ombligo, busquen, yo creo que es en CEP 70s, donde está El ombligo como centro erótico. El autor es Gutiérrez Tibón, yo aparezco por allá como responsable de la edición. No me dio Gutiérrez Tibón, ahora que lo estoy pensando, él debía haberme dado un buen espacio en el prólogo para contar cómo yo le había ayudado a identificar un buen número de ombligos. La próxima vez que se vean el ombligo, o que le vean el ombligo a cualquiera más, acuérdense de Gutiérrez, acuérdense de mí, y si ya leyeron el libro van a poder clasificar su ombligo, van a saber qué forma tiene y muchas gracias. Muchas gracias, maestro Felipe Garrido. Terminando con el programa, tenemos al estudiante Julián Francisco Hernández Reyes. Por favor, Julián. Buenas tardes. Bueno, les cuento, el libro se llama El aplicador de féretros. Empapado en sudor, no entendía cómo era posible que su esfuerzo no diera resultados. Llevaba toda la noche acomodando los féretros y estos no dejaban de encimarse. Ni somos tantos vivos en el pueblo, ¿cómo chingados sean tantos muertos?, pensaba. De pronto, un sonido peculiar llamó su atención y fue hacia donde horas antes el ataúd se había caído. Se escuchaba como cuando un cerro se desgaja y las moronas diminutas crujen hasta desprenderse. Cuando abrió la tapa, sus manos comenzaron a temblar desesperadamente. Aterrado, advirtió haber cargado rocas durante toda su empresa. Gracias.
Muchas gracias, Julián. Yo le doy el micrófono a la doctora Olivia Jarvio y agradezco de nuevo la invitación a estar con ustedes este día. Olivia. Muchas gracias, Homero. Pues nada, agradecerles a todos por un rato realmente disfrutable con escucharlos a todos, desde los relatos hasta las intervenciones de Celina, de Laura Elisa, de Felipe, de Ronnie. Muchas gracias por habernos hecho gozar durante este tiempo. Y solamente decir que también esta es la oportunidad pues para despedir a nuestros estudiantes de la generación pasada, porque ya creo que no tendremos la oportunidad de estar juntos. Sin embargo, bueno, aunque vamos a presentar los proyectos de cada uno, pero de manera conjunta, yo creo que esta es una de las últimas oportunidades. Muchas gracias por haber estado con nosotros, por su esfuerzo, por la participación que tuvieron. Muchas gracias por su entrega, porque en realidad ha sido un grupo maravilloso a pesar de las condiciones que nos ha tocado vivir. Yo sé que también el esfuerzo de ustedes ha sido doble, entonces es un reconocimiento porque seguramente esta será una generación para la especialización en promoción de la lectura especial. Yo lo pensé desde un principio, pero no dimensioné qué tan especial sería. Creo que será única en nuestra historia como posgrado. Entonces, pues les enviamos un abrazo, todos los profesores que hemos participado con ustedes. No tenemos más que buenos recuerdos, buenos momentos. Todavía falta la presentación de los exámenes, pero esa se realizará ya uno por uno. Entonces, pues de parte de los investigadores, del Centro de Estudios de la Cultura y la Comunicación, de los profesores de la especialización en promoción de la lectura. Gracias, muchachos, que tengan un futuro extraordinario, que esta formación que intentamos dar en este año pues sea de valor para lo que ustedes quieran desarrollar más adelante. Y le damos la bienvenida también al nuevo grupo que inicia ahora en el mes de agosto. Entonces les voy a decir lo mismo que les dije la vez pasada cuando iniciamos. Esperamos en algún momento vernos porque esto va a pasar. Entonces, bueno, la generación ya se terminó la pasada y no nos vimos, pero yo espero que la que ahora inicia sí nos dé oportunidad de algún día convivir ya de manera presencial. Gracias, Homero, por todo el apoyo, por tu participación en el evento. Y bueno, me pide nada más el maestro Felipe un último comentario. No sé, ¿ya no? Ajá. Bueno, muy bien. Bueno, pues entonces, gracias a todos, cerramos. Gracias, doctora Laura Elisa, por hacer un producto muy interesante, muy bien elaborado, este taller. Ojalá que podamos seguir colaborando y continuando con la relación de nuestras instituciones. Gracias, Celina, gracias, Ronnie. Gracias, Felipe, nuevamente, y pues nos seguimos viendo por estos medios. Gracias a los profesores de la especialización, Edna Laura, que está aquí, Mario Miguel, también muchas gracias. Y seguimos en contacto. Les mandamos un abrazo a todos.